Muchas gracias, Presidenta. Un gusto saludarla y por su intermedio también un gusto saludar a todos los integrantes de esta comisión. Yo hoy voy a complementar con más información algunos de los planteamientos que se expusieron tanto en la sesión anterior como en la sesión de hoy. Todo lo que yo menciono hoy día ofrecemos enviarlo por escrito para que les quede también como recurso a ustedes como comisión y así como lo ha solicitado la senadora Carvajal, también por supuesto podemos entregar toda la evidencia que sustenta el diseño del PAI, que fue diseñado, recuerdo, el año 2021 con la administración anterior. En la sesión anterior y también en la sesión de hoy se hicieron varias aseveraciones con respecto a la evidencia. Entonces voy a hacer primero un par de comentarios para complementar con respecto a la evidencia. Sobre lo primero que quiero hacer es referirme a lo que se ha mencionado sobre la evidencia científica, sobre la efectividad y seguridad de la terapia hormonal y la transición social. Se sostuvo en esta sesión la semana pasada que se ha identificado que la salud ósea y la altura pueden verse comprometidas durante el tratamiento hormonal, reconociendo, sí, que la evidencia no es contundente. Al respecto, quiero agregar la siguiente precisión, Presidenta. Lo primero es que es importante distinguir el tipo de terapia hormonal al que se hace referencia cuando se comenta sobre sus efectos. Quiero recordar para esto que existe tanto el tratamiento para el bloqueo puberal como el tratamiento de hormonización cruzada, que son dos tipos de tratamiento hormonal con efectos diferentes. Por ende, no podemos hacer una aseveración generalizada sin hacer la distinción de a qué nos estamos refiriendo. Entonces, para distinguir sobre el bloqueo puberal, que es lo que se indica en la etapa 2 de Tanner, de la pubertad, uno de los efectos secundarios más estudiados asociados al uso de análogos de la hormona liberadora de la gonadotropina se relaciona con el metabolismo óseo, efectivamente. Y se ha visto que durante el tratamiento se observa una disminución de la densidad mineral ósea que depende de la etapa del desarrollo puberal en la que se inicia el tratamiento, depende de su duración y es importante señalar, sin embargo, que esta disminución se revierte luego de la interrupción del uso de bloqueos puberales y también se revierte con el inicio de la terapia hormonal cruzada. Hasta la fecha tampoco hay estudios que relacionen estos cambios con un mayor riesgo de fracturas a futuro, es decir, que los cambios que se ven en la densidad mineral ósea no implica que exista un efecto clínicamente significativo y por ende una afectación significativa al estado de salud y el bienestar. Existe consenso sobre el uso consistente que ha existido por más de 40 años de los bloqueadores de la pubertad en pacientes con pubertad precoz y múltiples estudios han demostrado que son seguros, que son eficaces y que tienen pocos efectos adversos. En la revisión que hicimos de la evidencia, que enviaremos también con el documento que le mencioné al inicio de mi intervención, pudimos encontrar 9 artículos distintos que respaldan el uso de análogos de la hormona liberadora de la gonadotropina al momento del inicio de la pubertad como un método efectivo y reversible para detener la aparición de las características de la pubertad. Esto permite responder también a la reciente pregunta de la senadora Carvajal sobre los efectos adversos del uso de bloqueadores de la pubertad. Se usan hace más de 40 años. También se sostuvo que hay evidencia de calidad moderada que sugiere que la salud mental puede mejorar en el corto plazo durante el tratamiento, pero que aún se requiere un estudio robusto. Para complementar esto, quisiera recordar que si bien es cierto que existe una clasificación del grado de certeza que puede entregar la literatura científica, se debe precisar por qué se considera que una investigación se considera de calidad alta, baja o moderada. Eso tiene definiciones técnicas específicas. Si seguimos los criterios establecidos por el mismo informe CAS, que es al que se le ha hecho referencia ampliamente aquí en esta sesión y en la discusión pública, el informe CAS se basa en 6 revisiones sistemáticas. Todas estas están públicamente disponibles. En estas revisiones sistemáticas, según el mismo informe CAS, sí existe evidencia de alta calidad para efectos positivos en salud mental, lo que es distinto de decir que se requiere o sería valioso tener más evidencia de alta calidad para tener mayor certeza de sus efectos. Una de las revisiones sistemáticas del informe CAS se dedica específicamente sobre las intervenciones para bloquear la pubertad en niños, niñas y adolescentes con disforia de género o incongruencia de género e indica que encontró 4 estudios de alta calidad, 3 de los cuales demuestran efectos positivos para la salud mental.
Esto está publicado en el informe CAS en la revisión sistemática que yo le menciono y también lo podemos complementar en el documento que enviemos. De esos 4 estudios reportados de alta calidad por el mismo informe CAS, 3 de estos demuestran efectos positivos como, por ejemplo, la disminución de los problemas de salud mental cuando comparamos a niños, niñas y adolescentes que utilizan bloqueadores de la pubertad en comparación con aquellos que no lo utilizan, una disminución de las lesiones autoinfligidas intencionalmente y riesgo suicida en aquellos niños, niñas y adolescentes con uso de bloqueadores de la pubertad y también una mejoría en las relaciones interpersonales en aquellos niños, niñas y adolescentes que utilizan bloqueadores de la pubertad en comparación con quienes no. Por último, con el mismo espíritu de clarificar al referirnos a la terapia hormonal, en la sesión pasada se planteó que se recomienda extrema cautela al administrar hormonas antes de los 18 años. Esto solo tiene sentido al hablar de hormonización cruzada, siendo que las recomendaciones internacionales sugieren que inicie a los 16 años. Pero no tendría sentido plantearlo para los bloqueadores de la pubertad, que por definición inician en la pubertad y por ende no podría esperar a los 18 años. Otro comentario realizado en esta comisión la sesión pasada es que la transición social es dañina. Al respecto, debo hacer algunas precisiones metodológicas y basadas en la evidencia disponible. No se puede hacer una generalización de este tipo sobre el impacto de la transición social por varias diferencias metodológicas de la investigación científica en la materia. Según lo dice el mismo informe CAS, también en una de sus revisiones sistemáticas que se destina especialmente a evaluar el impacto de la transición social en niños, niñas y adolescentes trans con y sin disforia de género, indica la misma revisión sistemática que no existe una sola definición de qué es la transición social. Puede ser, por ejemplo, el cambio de nombre registral, puede ser el cambio de pronombre, puede ser algún cambio en la vestimenta o en la apariencia. Hay diferentes definiciones. Entonces, cuando uno quiere investigar cuáles son sus efectos, no se puede generalizar porque depende de si implica una o más de los distintos tipos o componentes que pueden implicar la transición social. Además, el efecto de la transición social que se investiga no es la misma en niños, niñas y adolescentes trans en todos los estudios, porque recordemos que la identidad de género, no es la misma en todos los niños, niñas y adolescentes trans con o sin disforia de género. Porque recordemos que la identidad de género trans no es sinónimo de disforia de género. La disforia de género se refiere al malestar emocional asociado a la identidad de género que puede o no estar presente. Y por ende, cuando uno evalúa el impacto de la transición social en un niño o adolescente trans que tiene disforia de género y lo compara con el impacto de la transición social con un niño o niña trans que no tiene disforia de género, evidentemente va a tener resultados distintos esa revisión de la evidencia. Y por último, la evidencia disponible indaga también en desenlaces que son distintos de la transición social para evaluar su impacto, como por ejemplo la sensación de autoeficacia, el consumo de sustancias y el distrés emocional. Entonces, cuando uno hace la relación entre la transición social y sus impactos, hay que tener en cuenta todos estos matices que son extremadamente importantes para hacer una interpretación correcta y responsable de la evidencia. Con todo lo anterior, es evidente que en términos técnicos es impreciso hacer una generalización sobre el impacto de la transición social. Además, si nos basamos en el informe CAS, la conclusión de la revisión sistemática dice que los estudios analizados tendieron a no mostrar una diferencia significativa entre adolescentes con o sin transición social. Esta falta de diferencia probablemente se debe a la dificultad metodológica asociada a la pregunta de investigación, así como lo describí recientemente, con sus diferentes componentes que construyen una pregunta de investigación. Se puede también responder al tamaño muestral de los estudios y la dificultad de aislar correctamente la variable de interés. Lo que sí sabemos, por cierto, es que no hay ninguna sola evidencia o certeza de la evidencia que diga que la transición social es dañina y por ende esta aseveración no tiene ningún fundamento técnico. Por último, para responder a las preocupaciones del expositor reciente, que ha llegado a insinuar que la autoridad sanitaria ha incurrido en plagio y manipulación de evidencia, le informo, al igual como lo hemos hecho en reiteradas ocasiones, que el Ministerio de Salud ha realizado revisiones de la evidencia a través de su unidad técnica especializada para esto, el Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y de Salud Pública basada en evidencia, y actualmente está revisando antecedentes científicos con las sociedades científicas de nuestro país, donde están representadas por médicos especialistas. Para responder a la senadora Carvajal por su intermedio, Presidenta, ¿es esto lo que va a informar la postura del Ministerio de Salud?
Nuestro rol político es cumplir con la ley vigente, que es lo que hacemos mediante el programa de acompañamiento de la identidad de género, y también nuestro rol es tomar las mejores decisiones científicas posibles con la mejor evidencia disponible, y eso es lo que estamos haciendo con esta mesa donde están representadas las sociedades científicas. Este ejercicio debe ser realizado por expertos en metodología de la investigación, dado que la construcción de consensos científicos requiere de conocimiento experto en ciencias de la salud. De lo contrario, se puede fácilmente incurrir en lo que conocemos como cherry picking, que implica seleccionar instrumentalmente la evidencia que es favorable a las concepciones previas de quien revisa la literatura. Es por esto que hay que tener mucho cuidado al seleccionar de manera aislada ciertos estudios científicos. Un segundo conjunto de comentarios y preguntas al que me quiero referir es al rol de la familia. Se destacó tanto en la sesión anterior como en esta el rol de la familia y principalmente del acompañamiento de niños, niñas y adolescentes. En este sentido, quiero reiterar que el rol de la familia es fundamental en este acompañamiento y por ello el país contempla un acompañamiento a la familia en su conjunto. Y no solamente a la familia, sino que, como asimismo lo sugiere la expositora reciente de la Universidad de San Sebastián, también incluye al entorno social como los establecimientos educacionales para justamente disminuir posibles factores de riesgo que puedan afectar el bienestar de niños y niñas trans. Lo que pide así, en nuestra interpretación, la Universidad de San Sebastián es exactamente lo que actualmente hace el programa de acompañamiento a la identidad de género. En efecto, como lo informamos en la sesión pasada, según la información provista por la red, el 99% de los niños, niñas y adolescentes que asisten al país lo hacen acompañados por un adulto, un 88% por sus padres o tutor legal y un 11% por un adulto significativo. El acceso al programa de acompañamiento de identidad de género es voluntario, es decir, es un requisito que el niño, niña o adolescente tenga la voluntad de participar del programa. Ningún niño puede participar en contra de su voluntad. Al estar el programa de acompañamiento de identidad de género orientado tanto a los niños, niñas y adolescentes como a su familia, se requiere el consentimiento informado de todos los participantes, lo que no quiere decir que sea un requisito de acceso el consentimiento de los padres sobre la participación del niño, niña o adolescente en el programa, dado que es el niño, niña o adolescente el titular del derecho consagrado en la ley de identidad de género. El reglamento sí indica que al ingresar un niño o adolescente al país existe la obligación de los equipos de salud de informar a la familia. ¿Y por qué es esta la situación? ¿Por qué es que es obligatorio solo informar y no pedir la autorización? Eso es porque en el caso de que la voluntad del niño o el adolescente no coincida con la de sus padres o cuidadores, podría implicar un riesgo para el interés superior del niño y una restricción a su autonomía progresiva, que es un derecho también resguardado en el reglamento. Conforme a este principio, todo niño, niña o adolescente puede ejercer sus derechos por sí mismo, en consonancia con la evolución de sus facultades, su edad y madurez. El rol del padre, madre, representante legal o cuidador del niño o adolescente en este aspecto es prestarle orientación y dirección en el ejercicio de sus derechos. Existen otros ámbitos en salud en los que se ha reconocido, en base a la autonomía progresiva, la capacidad de consentir a menores de edad sobre acciones o prestaciones de salud. A modo de ejemplo, el acceso a la anticoncepción de emergencia, el examen de VIH, el testeo de COVID-19, a la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales, entre otros. Es decir, el acceso al programa de acompañamiento de identidad de género, que no tenga como requisito el consentimiento de los padres cuidadores, no es algo exclusivo del país. Y ya existen otros ejemplos que los que vamos a entregar el detalle en el documento que digo que les vamos a enviar. Para ejecutar otras prestaciones vinculadas a la identidad de género, que no están consideradas en el programa de acompañamiento de identidad de género, como por ejemplo la hormonoterapia y cirugías, sí debe estarse la regla general. Esto significa que deberá contar con el consentimiento de los padres o representantes legales. El consentimiento informado se efectuará verbalmente, pero deberá constar por escrito en intervenciones quirúrgicas, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos y en general para aplicar procedimientos con algún riesgo relevante conocido para la salud del afectado. Es decir, para ser muy clara, para acceder a tratamiento hormonal sí es un requisito que tenga el consentimiento informado de los padres, madres o cuidadores.
El programa Acompañamiento de Identidad de Género busca entonces garantizar el derecho a la identidad de género de las personas y procura que aquellos que manifiestan disforia de género o género no conforme o demanden acompañamiento reciban el apoyo y la atención que necesitan. Solo para recordatorio, algunos puntos. Se creó por mandato de ley, 21.120, aprobada en 2018. Se rige por un reglamento que regula sus acciones mínimas, publicado en 2019, luego de la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República. No incluye tratamiento hormonal. No se realizan cirugías a niños, niñas y adolescentes en este programa. Se ingresa de manera voluntaria y mediante consentimiento expreso, lo que debe ser informado obligatoriamente a los padres o representantes legales. Se incentiva la participación de una persona adulta perteneciente a su familia para que participe en el programa. La primera sesión de acogida es justamente donde se hace la evaluación. Eso no quiere decir que alguien pueda ingresar al PAI sin evaluación, sino que la evaluación se hace en esa primera sesión de acogida. Esto lo hacen los psicólogos porque, por definición, el programa de acompañamiento a identidad de género es implementado por una dupla psicosocial y están capacitados los psicólogos para hacer una evaluación psicosocial que se requiere, junto con los trabajadores sociales. No hay metas, quiero hacer una distinción de las cifras que se han mencionado acá. No existen metas de alcance de cantidad de asistentes al PAI. Eso no existe en ningún lugar. Se tiene que estimar para cualquier programa, se tiene que estimar una población potencial para planificar los recursos. Para eso se usa. Pero las metas del programa se refieren a indicadores de calidad de la atención de aquellos que están en el programa. Y los ingresos de este año, que están aproximadamente, hemos dicho, 2.000 personas, no pueden proyectarse tampoco como un flujo anual porque es una oferta nueva. Es decir, ninguno de los actuales beneficiarios del PAI tenían esta oferta previamente y es por eso que se explican los 2.000 y no se puede predecir que ese sea el comportamiento a futuro. Como expliqué la sesión pasada, el programa de acompañamiento a identidad de género y el programa Salud Trans no son complementarios, tienen prestaciones y poblaciones distintas, no son programas hermanos. Esa aseveración no tiene ningún fundamento en nuestra documentación. Los sistemas de información asociados al PAI se incluirá en el REM, que es el Registro Estadístico Mensual de todas las actividades de la red pública, tanto en la atención primaria como algunas acciones también de la red hospitalaria. Las prestaciones a la red privada pueden ser consultadas, pero los sistemas de información que tenemos de la red privada es en ámbitos particulares como los egresos hospitalarios, pero no así todos los motivos de consulta ni todas las indicaciones terapéuticas de toda consulta ambulatoria que se dé en la red privada. También se mencionó en esta comisión que el PAI provoca que los tribunales ordenen separar a los padres, opositores o resistentes de sus hijos. Lo primero que es importante precisar es recordar la independencia de los diferentes poderes del Estado. El Ejecutivo no puede, en caso alguno, dar una indicación al Poder Judicial sobre cómo responder ante un caso presentado ante un tribunal de familia. La decisión sobre el cuidado personal de los hijos no es una decisión que dependa del PAI. El artículo 74 de la Ley 19.968, que crea los tribunales de familia, dispone que la medida de separación del niño, niña o adolescente de sus padres solo se aplicará en caso de que ello sea estrictamente necesario para salvaguardar los derechos de éste y siempre que no exista otra más adecuada. Por ello, es una medida de última ratio. La misma ley contempla medidas cautelares especiales, entre las que se cuenta disponer la ocurrencia de niños, niñas y adolescentes, sus padres o personas que lo tengan bajo su cuidado, a programas o acciones de apoyo, reparación u orientación para enfrentar y superar las situaciones de crisis en que pudieran encontrarse. Por ende, si el padre o madre se opone al programa de acompañamiento de identidad de género, existen otras medidas que no implican la separación del niño, niña y adolescente de sus cuidadores. Por lo tanto, es improbable que la sola oposición al PAI pueda ser causal de la separación del niño, niña o adolescente. La división jurídica del Ministerio de Salud no ha tomado conocimiento de judicialización hacia los padres en el marco del PAI, toda vez que para acceder a dicha información el Ministerio debiera ser parte de una causa de estas características, ya sea como demandante o como demandado. También podría tomar conocimiento si el tribunal le requiriera informe sobre algún punto de interés sobre la materia, lo que hasta el momento no ha ocurrido. Por último, se comentó también largamente sobre la edad de inicio al programa de acompañamiento de identidad de género. Sobre esto,
Lo primero, importante recordar, es que ni la ley ni el reglamento instauran una edad mínima para el inicio de acompañamiento. No existe edad mínima. La única edad mínima que está contemplada es la de los documentos orientadores del programa en específico, que se refiere desde los 3 años, pero la ley incluso no implica un límite como ese. Y esto tiene una buena razón, y eso es que la construcción de la identidad de género es un proceso que se inicia tempranamente en la vida de las personas. De acuerdo a la evidencia disponible, la mayoría de los niños desarrollan la capacidad de etiquetar grupos de género y usar etiquetas de género en su discurso entre los 18 y los 24 meses. A los 3 años, la mayoría de los niños tiene un sentido estable y manifiestan su identidad de género, sea esta cisgénero o transgénero. Y aquí quiero recordar que todas las personas tenemos identidad de género. Todas las personas tenemos identidad de género. La identidad de género no conforme hay evidencia que puede presentarse desde la primera infancia, a los 3 años específicamente. Y esta es una cita del autor Castilla Peón del año 2018, es decir, es una cita de la evidencia relativamente reciente. Y yo creo que en términos, más allá de la evidencia, cualquier persona que esté en esta mesa, que haya estado cerca de un niño, no le extrañaría que, por ejemplo, un niño de sexo biológico hombre se refiere a sí mismo como un varón. A los 3 años soy un niño, y eso no le llamaría la atención a nadie, ni le parecería probablemente que sea muy apresurado que se considere a sí mismo un varón, un niño de sexo biológico hombre, o al contrario, una niña de sexo biológico mujer. Es lo mismo cuando la identidad es transgénero que cuando es cisgénero. No se presentan necesariamente a edades distintas. Actualmente existen niños y niñas que manifiestan disconformidad con el género asignado al nacer. En muchos casos, este es otro punto importante que quiero hacer, esta situación despierta preocupación de los mismos padres, optando por acceder a un acompañamiento psicosocial que les sirva a ellos de guía para apoyar a su hijo o hija a través del ejercicio de una crianza respetuosa. Permitir así el ingreso de niños desde los 3 años implica en realidad darle la posibilidad a sus familias, a sus padres y sus cuidadores de acceder a programas de acompañamiento que los orienten en cómo poder entregarle un entorno seguro y de cuidado a sus hijos, en consecuencia, con su propio derecho a educar a sus hijos. Es que se enmarca la posibilidad de padres de niños que puedan percibir que requieren este acompañamiento para ello. Sobre la edad de la población beneficiaria, también debo precisar nuevamente que el programa de salud trans es solo para mayores de 18 años. La sesión pasada se citó un documento del programa de salud trans para decir que su público objetivo es desde los 10 años. Esto es incorrecto. Lo que se citó es un documento correspondiente al proceso de evaluación ex ante. Esto es la evaluación de pertinencia que se hace con el Ministerio de Desarrollo Social de todo programa social que sea nuevo. Siempre pasa por ese proceso inicial. Pero la revisión favorable del Ministerio de Desarrollo Social no implica que luego se implemente de esa manera el programa así como está descrito en su diseño. El programa Salud Trans fue postulado en el 2022 a Mideso, recomendado favorablemente el 7 de diciembre de 2022. Inicialmente, este programa tenía 3 componentes: apoyo psicosocial, terapia hormonal género afirmativo y cirugía género afirmativo. Sin embargo, en el ejercicio presupuestario del 2023, el Ministerio de Salud decidió incluir solamente la terapia hormonal género afirmativa para mayores de 18 años. Los lineamientos para la prescripción de hormonoterapia género afirmativa en adultos está actualmente en revisión para su publicación. Sobre el modelo afirmativo y otros modelos de atención, lo primero que hay que hacer es una distinción importante. Hay ciertas prácticas clínicas que son validadas y otras prácticas clínicas que no son validadas. Por ejemplo, las terapias de conversión efectivamente no son prácticas clínicas validadas y es más bien internacionalmente son consideradas como tortura y se ha identificado y documentado el daño enorme que hace para la salud de las personas. Dentro de las prácticas clínicas validadas existen diferentes modelos. Se ha hablado mucho del modelo de espera atenta y del modelo género afirmativo. El modelo de espera atenta fue diseñado por miembros del equipo interdisciplinario del Centro de Experticia en Disforia de Género de Ámsterdam, bajo la dirección de la doctora Peggy Cohen-Ketenis. Este grupo es justamente el responsable de introducir el uso de bloqueadores de la pubertad con fines de género, para poner una pausa en el crecimiento puberal y permitir más tiempo para que los jóvenes exploren su género y consoliden su identidad de género adolescente.
con la posibilidad futura de terapia hormonal cruzada para alinear sus cuerpos con su identidad género-afirmativa. El enfoque género-afirmativo está estrechamente alineado con el modelo de espera vigilante. Es mucho más lo que tienen en común que las diferencias que tienen ambos modelos. Importantemente, ambos modelos valoran la diversidad en la identidad de género con un enfoque de despatologización. Permiso, la voy a interrumpir un minuto. Voy a pedirle, digamos, que avancemos, pero además que logremos que ustedes puedan hacer las dos consultas antes de que terminemos la sesión. Hay dos senadores que le quieren hacer una consulta, subsecretaria. Gracias. Y prorrogar 5 minutos para poder hacerla. Bien, continúo, Presidenta. Ambos modelos tienen un enfoque de despatologización hacia la identidad género-transgénero. Ambos modelos permiten el uso de bloqueos puberales en niños, niñas y adolescentes trans en la pubertad. La única diferencia está en su enfoque hacia la temporalidad de la transición social, que, como mencioné anteriormente, no tiene una definición única, no implica una adecuación corporal, la transición social, y en Chile la única acción legal asociada a la transición social es el cambio de sexo registral, que no puede darse antes de los 14 años. La Organización Mundial de la Salud define el enfoque género-afirmativo como cualquier intervención o conjunto de intervenciones que busquen apoyar la identidad de género de las personas sin patologizar. Creemos que a raíz de una interpretación errónea de la literatura científica se ha generado una dicotomía ficticia entre modelos género-afirmativo y de espera atenta. También se hizo referencia recientemente al rol de los hospitales públicos en su reconocimiento de la identidad de género de las personas. Entre aquellos que implementan, como los que no implementan el programa de acompañamiento a la identidad de género. Todos los hospitales y todos los establecimientos de salud efectivamente tienen la obligación de respetar la identidad de género de las personas. Esto no es motivo de preocupación, sería motivo de preocupación que no lo hicieran porque estarían incumpliendo con la ley de identidad de género. Hay muchas aseveraciones que indican los expositores recientes que no sabemos de dónde vienen, por lo cual esperamos que la Comisión pueda recibir la evidencia de la presentación y así también desde el Ministerio de Salud ofrecer una respuesta fundada a esta comisión para su revisión en mayor detalle. Ya cerrando, Presidenta, para no quitarle más tiempo, quiero hacer algunas precisiones sobre la interpretación sobre la norma de la práctica clínica. Se destacaron algunas recomendaciones que se realizan por el Gobierno anterior, que son las recomendaciones del 2021, en donde se habla de derivación a tratamientos. Este documento menciona la derivación justamente porque el PAI no entrega tratamientos hormonales o intervenciones quirúrgicas, y dicha derivación implica que el caso concreto pueda ser conocido por un médico que entregue prestaciones que no están incluidas en el PAI, de así ser solicitado por los consultantes, y estos pueden ser derivaciones de distintas especialidades. Las derivaciones son parte de toda atención de salud en toda la red y por ende no es una particularidad del país, ni tampoco podría el programa de acompañamiento a identidad de género prohibir un procedimiento como la derivación, cuyo objetivo es poder dar respuesta a las necesidades de salud expresadas por las personas usuarias, de las cuales se les puede atender, no se les puede atender en el contexto clínico que origina dicha derivación. Se destacó también la guía clínica del año 2010, la guía clínica para la adecuación corporal en personas con incongruencia entre sexo físico e identidad de género. En esta misma guía clínica se explicita al final del documento, en la página 17, que se centra en población adulta porque población menor de 18 años no era parte del alcance del documento, pero que constituye el próximo paso del trabajo del sector. Déjeme citar textualmente la guía clínica. En la página 17 dice: la guía clínica limita la población objetivo a personas mayores de 18 años. Esto no pretende desconocer la presencia de problemas de incongruencia entre identidad de género y sexo físico en edades anteriores. En la revisión de estándares de atención relacionados, casi siempre se pesquisó indicaciones específicas para este grupo de edad. Sin embargo, cumplir con este requerimiento habría significado extender el trabajo más allá de la actual disponibilidad de recursos y de plazos considerados convenientes. Queda pendiente para futuras actualizaciones de esta guía clínica el análisis e incorporación de intervenciones específicas para adolescentes y niños. Por tanto, la circunscripción de la guía clínica a mayores de 18 años por motivos de, como dice textual, disponibilidad de recursos y extensión de plazos considerados convenientes, en ningún caso puede interpretarse como una prohibición de entrega de tratamiento hormonal a menores de 18 años. Asociado a esto, se mencionó también Le pido, en la por favor, sesión... porque... Último punto. Sí, porque además van a mandar un informe, entonces... Sí. Con esto cierro. Claro. Asociado a lo anterior, se mencionó también en la sesión pasada que cualquier tratamiento médico no regulado explícitamente constituye una transgresión constitucional. Nos parece relevante aclarar que esta interpretación es errónea.
La práctica clínica se regula por normas generales sobre los establecimientos de salud, sobre los profesionales que pueden ejercer acciones de salud y los productos farmacéuticos que pueden ser utilizados. Todas estas normas están incorporadas en el Código Sanitario en sus correspondientes libros. Los establecimientos de salud, regulados en el libro 6, los prestadores de salud, regulados en el libro 5, y los productos farmacéuticos, regulados en el libro 4 del Código Sanitario. Y por último, solamente para cerrar, ya que se mencionó esto en la sesión anterior como la actual, sobre la circular donde se sugiere diferir el inicio de nuevos tratamientos hormonales, quisiera aclarar que las decisiones las toma la autoridad sanitaria, se toman por acuerdo entre las autoridades y por ende no considero que tenga espacio en esta discusión que se cite como algún tipo de obligación de información que haya sido difundida por medios de comunicación. Muchas gracias, presidente.